Séfora, la esposa de Moisés, es un personaje fascinante y poco mencionado en la historia bíblica. Su vida estuvo entrelazada con Moisés en un momento clave de su transformación, aportando riqueza cultural y espiritual. La Biblia también menciona una segunda esposa de Moisés, una mujer cusita, de la que se ofrece poca información. Esto abre preguntas sobre el contexto personal de Moisés y el papel de estas mujeres en su vida. El relato de Séfora comienza tras un giro drástico en la vida de Moisés, quien tras defender a un hebreo agredido por un egipcio, se vio obligado a escapar de Egipto, abandonando su vida de privilegio. Moisés huyó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva etapa como forastero. Allí, junto a un pozo, se encontró con Séfora por primera vez, defendiendo a unas jóvenes de un grupo de hombres. Las jóvenes eran hijas de Jetró, un líder religioso de Madián. Impresionado por Moisés, Jetró lo invitó a hospedarse con su familia, donde Moisés y Séfora comenzaron a conocerse mejor. El vínculo entre Moisés y Séfora creció y se unieron en matrimonio, simbolizando la confluencia de dos culturas distintas, Moisés, hebreo criado como noble egipcio, y Séfora, madianita. La unión entre Moisés y Séfora refleja cómo Dios elige caminos inesperados para cumplir sus propósitos. Séfora acompañó a Moisés en su transición de fugitivo a pastor y líder espiritual. La tierra de Madián fue el escenario de la transformación interior de Moisés. Allí, aprendió a guiar rebaños, preparándose para guiar a su pueblo, con Séfora ofreciendo estabilidad y compañía. Séfora era hija de Jetró, un sacerdote madianita. Los madianitas, descendientes de Madián, eran seminómadas que habitaban zonas áridas alrededor de Canaán, con raíces lejanas compartidas con los hebreos. Séfora tenía una formación religiosa sólida, distinta de la fe hebrea, lo que añade un matiz interesante a su relación con Moisés. Su unión fue una mezcla de pueblos y visiones del mundo. Moisés encontró en Séfora una mujer forjada en la dureza del desierto, pero con sensibilidad espiritual. Su matrimonio muestra que hay espacio para relaciones que cruzan fronteras culturales. Séfora no fue una espectadora pasiva. Su conocimiento de la vida nómada y su temple le permitieron acompañar a Moisés en los desafíos que estaban por venir, revelando una influencia práctica y emocional. La familia de Séfora también desempeñó un rol clave. Jetró, su padre, acogió a Moisés como yerno y se convirtió en un sabio consejero, ayudando a organizar la carga del liderazgo de Moisés. Así, el entorno familiar de Séfora representó un pilar en el camino de Moisés hacia su llamado. Años más tarde, un dato curioso aparece en el libro de Números. Allí se menciona que Moisés tuvo una esposa de origen cusita, es decir, de una región aún más lejana, probablemente del África Oriental. Esta mención abre muchas preguntas. ¿Era otra esposa además de Séfora? ¿Quién era esta mujer y en qué momento de su vida se cruzó con Moisés? Aunque los detalles son escasos, lo cierto es que su existencia provocó tensiones familiares, especialmente con los hermanos de Moisés, quienes criticaron su elección. Este episodio revela que la vida de Moisés, incluso en el plano personal, fue compleja y llena de matices culturales. Lejos de ser una figura decorativa, Séfora ocupó un lugar clave en el proceso de transformación del libertador de Israel. Cuando Moisés abandonó el lujo de Egipto, se encontró con una realidad distinta en el desierto. Allí, su vida cambió. Pasó de príncipe a pastor, y de fugitivo a profeta. Su reacción instintiva revela que no solo conocía estas normas, sino que comprendía su peso espiritual. En ese instante, no actuó como una extranjera, sino como alguien profundamente integrada en el destino de su esposo y su pueblo. Mostró valor, fe y un agudo discernimiento. Este gesto no fue un acto menor, fue una salvación en todos los sentidos. Moisés pudo continuar su camino hacia Egipto porque Séfora supo leer el momento y actuar con decisión. Este episodio pone de manifiesto el papel esencial que ella tuvo en la vida del futuro libertador de Israel. No fue simplemente su compañera sentimental, sino una mujer con gran intuición espiritual, capaz de responder en los momentos más críticos.
aunque a menudo su figura queda en segundo plano dentro del relato bíblico. Este momento nos revela cuán profundamente implicada estaba en la misión de su esposo. Su valentía evitó un desenlace fatal y abrió el camino para el cumplimiento del propósito divino en la vida de Moisés. Luego de aquel suceso lleno de dramatismo, Séfora y sus hijos continuaron junto a Moisés en el camino hacia Egipto. Pero más adelante, por razones no especificadas con claridad en el texto, tuvieron que apartarse momentáneamente de él. Aunque no se relata con detalle cómo ni cuándo ocurrió esta separación, sabemos que Séfora y los niños regresaron a la tierra de su padre, Jetro. Mientras Moisés enfrentaba los desafíos más arduos de su misión, el encuentro con el faraón, las plagas, el clamor del pueblo esclavizado, su familia permanecía en otro lugar, lejos de la confrontación y del peligro. Este distanciamiento temporal, aunque doloroso, parece haber sido una medida prudente. La decisión de retornar a Madián pudo estar motivada por un deseo de proteger a los hijos, o quizás por la conciencia de que Moisés necesitaba centrarse plenamente en su tarea. Lo cierto es que este tipo de renuncias requiere una fuerza interior que pocas veces se reconoce. Séfora tuvo que aceptar quedarse al margen, confiando en que todo lo que estaba por suceder tenía un propósito superior. Aunque las escrituras no nos cuentan lo que sintió durante ese tiempo, no resulta difícil imaginar la preocupación, el temor y la esperanza que la acompañaban mientras su esposo se enfrentaba al poder imperial en nombre de su pueblo. A menudo, cuando se estudian las gestas de los grandes personajes bíblicos, se olvida que detrás de cada uno de ellos hubo personas que también cargaron con sacrificios silenciosos. Mientras Moisés se enfrentaba a los enormes retos que implicaban liderar al pueblo hebreo en Egipto, Séfora, desde la distancia, se ocupaba de cuidar a sus hijos y de sostener su hogar, preparándose para los desafíos que aún estaban por venir. Luego del éxodo y de la liberación del pueblo de la esclavitud, las escrituras relatan un momento de gran significado, el reencuentro entre Moisés y su familia. En un pasaje posterior a la salida de Egipto, se menciona cómo Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a sus dos hijos para reunirse con él en el desierto, según se describe en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Ese encuentro marcó un nuevo capítulo en la vida del líder hebreo. Moisés, después de enfrentar al faraón, soportar el peso de conducir a un pueblo entero y comenzar el largo camino por el desierto, pudo finalmente volver a abrazar a su esposa y a sus hijos. Imaginemos la carga emocional de aquel momento. Por un lado, el alivio de un esposo agotado que se reencuentra con su familia tras una misión que parecía imposible; por otro, la emoción de Séfora, que tras un tiempo alejada, veía cómo se cumplía la promesa que marcaba la vida de su marido. Aunque el texto bíblico no detalla con precisión lo que ocurrió en ese reencuentro, la figura de Jetro adquiere un peso notable. No solo fue el puente que reunió a la familia, sino que también ofreció una visión clara y práctica para ayudar a Moisés en su labor. Al observar cómo su yerno trataba de resolver personalmente todos los asuntos del pueblo, Jetro notó que la carga era excesiva y que el agotamiento era inevitable. Con sabiduría, le propuso que compartiera esa responsabilidad, designando jueces y líderes que pudieran atender los asuntos menores, permitiendo así a Moisés enfocarse en lo verdaderamente crucial. Este consejo no solo alivió la presión sobre Moisés, sino que transformó la forma en que gestionaba su liderazgo. Nos muestra cómo la influencia de la familia de Séfora, especialmente de Jetro, continuó siendo clave en el desarrollo espiritual, emocional y organizativo de Moisés. Más allá del llamado divino, el apoyo familiar fue un componente esencial en su camino como guía del pueblo hebreo. Ese reencuentro también nos permite reflexionar sobre la importancia del sostén familiar en medio de misiones de gran exigencia. Aunque Moisés había sido elegido por Dios para liberar a su pueblo, seguía siendo un ser humano que necesitaba afecto, consuelo y conexión con los suyos. Es fácil centrar la mirada en las hazañas y milagros, pero estos episodios nos recuerdan que detrás de cada gran líder hay vínculos personales que alimentan su fortaleza interior. Séfora, muchas veces ignorada en los relatos más conocidos, tuvo un papel fundamental en ese proceso.
Fue más que una esposa o madre, fue una compañera de fe, una mujer con visión y una figura que, desde el silencio, acompañó el propósito divino que guiaba a Moisés. A pesar de la fuerza de esta figura, hay otro pasaje que plantea nuevas preguntas sobre la vida íntima de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, aparece la mención a una mujer cusita, presentada como su esposa. Este detalle generó controversia entre sus hermanos, Miriam y Aarón, quienes cuestionaron a Moisés por haberse unido a una extranjera. El término, cusita, hace referencia a una región situada al sur de Egipto, asociada con lo que hoy conocemos como Etiopía o Sudán. Aquella mujer, probablemente de piel oscura y de origen foráneo, representaba una diferencia cultural evidente frente a las tradiciones hebreas. La identidad exacta de esta mujer ha sido motivo de debate. Algunos sostienen que se trata de una segunda esposa, distinta de Séfora. Otros, en cambio, proponen que es la misma Séfora, mencionada de forma diferente debido a la proximidad geográfica entre Madián y Cus. O a algún cambio en la forma en que fue reconocida. No obstante, la mayoría de los intérpretes de las Escrituras optan por considerarla una persona distinta. Si Moisés tomó por esposa a una mujer cusita, ¿qué lo motivó? La Biblia no lo explica con claridad. Pero se sabe que durante su vida en el desierto tuvo contacto con distintos pueblos y culturas. Este matrimonio podría haber surgido como una forma de alianza, o quizás como una manifestación de apertura hacia otras realidades culturales. Las críticas de Miriam y Aarón quizás reflejan ese malestar frente a lo que veían como una amenaza a las costumbres tradicionales del pueblo hebreo, o incluso como una manera de desafiar la autoridad espiritual de Moisés. Lo notable del pasaje es que Dios interviene directamente a favor de Moisés. La reacción divina ante las quejas de sus hermanos no fue indulgente, Miriam fue castigada severamente, dejando claro que el Señor no aprobaba su actitud. Este episodio no solo pone de relieve la legitimidad de la decisión de Moisés, sino también el respaldo divino frente a una unión considerada escandalosa por otros. En este contexto, la vida familiar de Moisés se revela como un terreno lleno de complejidades y tensiones. A la par de su misión como líder del Éxodo, debió enfrentar también los desafíos propios de la vida doméstica, que pusieron a prueba su carácter. Lo que emerge de todo esto es la figura de un hombre acompañado siempre por las complicaciones y emociones que surgen en la intimidad del hogar. ¿Ya conocías la historia de Séfora y la mujer cusita? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te gustó aprender más sobre estas figuras intrigantes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.